5 asombrosas afirmaciones de Jesús sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesús dijo que el Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa hecha por Dios. Jesús afirmó que el Espíritu Santo nos mostrará cosas por venir, y nuestro viaje cristiano sería muy limitado sin el ministerio del Espíritu Santo. La Escritura dice que Él es la lámpara del Señor que escudriña las partes internas del hombre. El Espíritu Santo también conoce la mente del Padre en todo momento. Mientras hablaba a los discípulos sobre el ministerio del Espíritu Santo, Jesús hizo una declaración impactante. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no pueden soportarlas ahora. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les anunciará cosas por venir. Juan 16, 12, 13. El Espíritu Santo revela los secretos de Dios al creyente. Y vemos esta parte de su obra manifestada tanto en las Escrituras como en tiempos contemporáneos. Por ejemplo, una palabra restrictiva legó al apóstol Pablo cuando planeaba emprender un viaje, cuando habían atravesado Frigia y la región de Galacia. Se les prohibió por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hechos 16:6. Por lo tanto, si pretendemos aprovechar al máximo nuestro viaje con el Señor, debe someterse a su Espíritu. Jesús reconoció abiertamente que sus enseñanzas no eran exhaustivas y predijo que el Espíritu Santo proporcionaría a la Iglesia una guía adicional. Esta afirmación de Jesús anticipa el desarrollo del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo continúa guiándonos hacia la verdad hoy, pero solo en armonía con las Escrituras, ya que el Nuevo Testamento es la revelación última de Dios y, por lo tanto, se considera la autoridad suprema. El ministerio del Espíritu Santo se centra en la revelación de Jesús, y logra esto a través de diversos dones y métodos, siempre teniendo en cuenta el propósito. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos consolará con todo lo que ha dicho. El Espíritu Santo sabe dónde debemos estar, con quién deberíamos estar y qué decir cada día, por lo que lo necesitamos más que a cualquier otra persona. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. En el libro de Juan 14:16, Jesús presentó al ayudante a sus discípulos. El discípulo no necesita pedir al Espíritu Santo basándose en su propia valía. Más bien, pueden recibirlo confiando en el mérito de Jesús. Como resultado, los discípulos deben prever que la obra del Espíritu Santo se asemejará a la naturaleza y cualidades de Jesús, según se describe en la Biblia. En el Nuevo Testamento, con frecuencia se refiere al Espíritu Santo como santo, en lugar de enfatizar su poder o grandeza, lo que destaca la importancia de su pureza y santidad para los primeros cristianos. Hay algo general en esta promesa para cada creyente. El Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda la palabra de Dios si estamos dispuestos a recibirlo. Sin embargo, la plenitud de esta promesa estaba reservada para aquellos discípulos y apóstoles de la primera generación sobre quienes Jesús estableció la Iglesia. Como consolador, el Espíritu Santo es un estímulo. Nunca desanima a los hijos de Dios. Debes tener en cuenta que cualquier tipo de influencia que te desanime no proviene del Espíritu Santo. Si pecas, te reprenderá específicamente y te dirá qué hacer, pero nunca te desanimará. Muchas personas tienen influencias desalentadoras en sus vidas y piensan que provienen del Espíritu Santo, pero no es así. Él es el animador, no el desanimador. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros propios dueños? 1 Corintios 6:19. El coraje te da la valentía para enfrentar todo lo que la vida te presenta. Tú y yo necesitamos ánimo en nuestras vidas, especialmente hoy. En Juan 14:25-26, Jesús, nuestro Maestro, dijo:
Todo esto les he hablado mientras estoy todavía con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Me impresiona la confianza que Jesús tenía en el Espíritu Santo. Creo que necesitamos tener una confianza similar. A veces sentimos que debemos hacer todo el trabajo y que si no lo hacemos, no se hará. Sin embargo, Jesús dijo: «He hecho lo que puedo hacer. Cuando venga el Espíritu Santo, Él terminará el trabajo». Realmente creo que esto fue un signo de humildad por parte de Jesús. Estamos aprendiendo que Dios espera que dejemos algo al Espíritu Santo. Si pensamos que tenemos que hacerlo todo, podríamos fracasar, pero Jesús dijo: «Te he llevado hasta donde eres capaz de llegar. Ahora no puedo darte más, porque no puedes recibirlo. Sería desperdiciar palabras contigo, como verter agua en una botella con tapa. Así que te dejo, pero estará bien, porque cuando venga el Espíritu Santo, confío plenamente en Él. Él terminará el trabajo». Debes tener en cuenta que solo puedes hacer tanto. El Espíritu Santo tendrá que hacer el resto. Las personas que intentan hacerlo todo se interponen en el camino de Dios. Jesús nunca se interpuso en el camino del Padre. Él sabía cuándo dejar. En algunas situaciones, algunas personas solo se van cuando todo se ha desmoronado y no hay alternativa. Así que dicen: «Bueno, Dios me está llamando a otro lugar». Hay un arte real en saber cuándo irse, es ser sensible al Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesús dijo: «He hecho lo que puedo, pero viene otro maestro. Él va a hacer dos cosas. Te va a enseñar lo que aún no te he enseñado, y va a recordarte todo lo que te he enseñado». Maestro y recordador son dos de los grandes ministerios del Espíritu Santo. El registro de la Biblia no depende únicamente de la falibilidad de la memoria humana. El Espíritu Santo vino para asegurarse de que los autores bíblicos tuvieran el registro absolutamente correcto. Les recordó todas las cosas. Podemos confiar en ello porque es un registro inspirado por el Espíritu. Además, el Espíritu Santo dio a los autores del Nuevo Testamento una comprensión de muchos eventos que de otra manera no habrían registrado, porque no habrían visto su importancia. Por ejemplo, supongamos que intentas describir cualquier evento que ocurrió en tu vida, incluso hace un año. O supongamos que tienes que hacer que 6 personas que estuvieron presentes en el mismo evento se sienten y escriban individualmente sus cuentas de lo que sucedió. Difícilmente sabrías que algunos de ellos estaban describiendo el mismo evento. No es fácil, pero los discípulos no tenían que depender únicamente de la capacidad humana. Se les prometió que el Espíritu Santo les recordaría todas las cosas. Jesús dijo que el Espíritu Santo es la fuente de salvación para la humanidad. El plan de salvación de Dios implica la participación activa del Espíritu Santo. Es cierto que Jesús murió en la cruz por los pecados del hombre, pero el Espíritu Santo es quien obra en el corazón del hombre para hacerlo receptivo a la verdad de su estado eterno. Jesús respondió: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3, 5, 6. No sabemos cómo el Espíritu mueve, convenciendo a los hombres del pecado, revelando a Jesús a través de la palabra, creando fe en Él. Pero el gran Espíritu de Dios, que se movía sobre la oscuridad de la tierra informe, puede moverse en las muchas arrugas del corazón de un hombre caído y abrirlo para aceptar la salvación que Dios le ha dado. Jesús dijo que el Espíritu Santo hablará en nuestro nombre. Jesús sabía que sus seguidores enfrentarían diversas persecuciones y podrían encontrarse en situaciones donde estarían indefensos o incluso no sabrían qué decir.
Por eso prometió que el Espíritu Santo estaría allí, para ayudarnos y predicar el Evangelio. Deben ser publicadas primero entre todas las naciones, pero cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, ni lo preparen de antemano, sino que, en ese momento, se les dará lo que deben decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Marcos 13, 10, 11. De hecho, tal como Juan dijo que el mundo entero no podría contener todo lo que hizo Jesús, es evidente que es imposible enumerar todas las poderosas y diversas obras del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. El ministerio dirigido por el Espíritu. Jesús dio muchas revelaciones sobre el Espíritu Santo que debemos guardar como tesoros en nuestros corazones, si también queremos prosperar espiritualmente en medio de la devastación descrita en el libro de Joel. La profecía hablaba de una gran restauración que vendría a través del derramamiento del Espíritu de Dios sobre su pueblo, provocando así la restauración. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas, en aquellos días, derramaré mi espíritu. Joel 2, 28, 29. Este derramamiento ocurriría después de la ofrenda sacrificial del Cordero de Dios, que fue sin pecado. Antes de ir a la cruz, Jesús habló sobre esto en el último día, el gran día de la fiesta. Jesús se levantó y exclamó: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Pero al decir esto, se refería al Espíritu, el cual recibirían aquellos que creyeran en él, pues aún no se había dado el Espíritu Santo, ya que Jesús no había sido glorificado. Juan 7, 37, 39. Aquel que es verdadero y fiel cumplió su palabra, porque después de que el Señor Jesús resucitara, repitió la misma promesa a los discípulos: «Y yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Lucas 24, 49. Hechos 1, 4, 5 dice: «Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual dijo él: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Hechos 1:8. Así que, cuando los discípulos llevaban a cabo su misión, recibieron el cumplimiento de esta promesa. Cuando se cumplió la instrucción, el prometido don del Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, y surgieron en poder con grandes y poderosos milagros realizados por sus manos. En Juan 14, 1, 17, Jesús llamó al Espíritu Santo el Espíritu de la verdad. El Espíritu de verdad, el mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 1, 17. Recuerda que no estamos hablando de algo que los pecadores reciben, como dijo Jesús. El mundo no puede recibir esto. Esto es algo que los hijos de Dios nacidos de nuevo pueden recibir, pero los pecadores no, porque no están en contacto con Él. No lo ven, no lo conocen, no lo entienden y no es real para ellos. Es un intercambio de personas. Los discípulos deben haber tenido una experiencia increíble al tener a Jesús con ellos en persona, enseñándoles, guiándolos. Fue sin duda un evento único. Sin embargo, llegó un día en que Jesús comenzó a revelar a estas personas que dependían mucho de Él la verdad sobre su partida de la tierra. El Maestro explicó por qué tenía que irse. «Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Sin embargo, porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero os digo la verdad, os conviene a vosotros,
Me voy porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y ya no me veréis. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar ahora. Pero cuando venga Él, el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16:5-15. Según la Biblia, Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para ayudar a sus discípulos. La llegada del Espíritu Santo fue un gran beneficio para los discípulos, ya que los capacitó, les dio valentía, los enseñó y hizo que Jesús fuera más real para ellos que nunca. El Consolador no aparecería hasta que el Señor Jesús hubiera regresado al cielo y sido glorificado. Por supuesto, el Espíritu Santo ya estaba en el mundo antes de esto, pero era llegando de una nueva manera para convencer al mundo y ministrar a los redimidos. Es por eso que el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. Puede tomar secretos del Padre y revelárnoslos, porque es uno con el Padre y el Hijo. La convicción del pecado, la vida recta y el juicio justo vendrían sobre todo el mundo como resultado del trabajo del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo también convence al mundo del juicio que viene. El hecho de que esté aquí significa que el diablo ya ha sido condenado en la cruz y que todos los que rechazan al Salvador compartirán su terrible juicio en un futuro día. El Señor nunca abrumó a sus discípulos con enseñanzas, se las dio línea tras línea, precepto tras precepto. Todavía quedaban muchas cosas adicionales que el Señor quería transmitir a los discípulos, pero no podían comprenderlas. Esta es una pauta fundamental que debe seguirse al instruir. Antes de que alguien pueda absorber una verdad más sofisticada, primero debe haber un nivel específico de progresión en su comprensión. El trabajo que el Señor comenzó debía ser continuado por el Espíritu de verdad, y Él los guiaría a toda la verdad. Sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, estaremos incompletos como cristianos. Afortunadamente, cada hijo de Dios nacido de nuevo tiene derecho a ello. El bautismo del Espíritu Santo es el único criterio para estar lleno de su presencia, y para ello es necesario nacer de nuevo. El Espíritu Santo, como su nombre indica, es el Espíritu de santidad que nos purifica y nos hace aptos para el uso del Maestro. La Biblia también lo llama el Espíritu del temor del Señor, porque nos otorga una capacidad de honor que a menudo va más allá de nuestras capacidades humanas. Romanos 1:4. Declarado como el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. El Espíritu Santo conoce todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. El Espíritu Santo es omnipotente. Claramente, es la fuerza del Altísimo, y nada es imposible para Dios. También es omnipresente, como expresa el Salmo 139, hablando al Señor, David dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba, y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá a tu diestra. Salmo 139, 7, 10. Así que el Espíritu Santo, que es eterno, omnisciente, omnipotente y omnipresente, es también majestuoso, santo y glorioso, al igual que el Padre y el Hijo. Si realmente deseamos vivir de manera justa, de una manera que complazca a Dios, debemos saber que aunque sea lo que Dios desea, es imposible para nosotros hacerlo por nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo es quien nos purifica de la inmundicia de vivir en el pecado y nos aparta como santos.
A medida que continuamos caminando con el Espíritu Santo, Él comenzará a eliminar el deseo por actividades maliciosas, eliminará los pecados que nos agobian espiritualmente y quemará toda paja en nuestras mentes. El pecado inevitablemente conduce a la muerte y a la separación de Dios, pero el Espíritu Santo nos guía hacia el camino de la vida. El objetivo final del pecado es siempre la muerte, porque si vives según los impulsos de la carne, morirás. Pero si vives por el poder del Espíritu Santo, estás habitualmente matando las obras pecaminosas del cuerpo, y realmente vivirás para siempre. Todos los que permiten ser guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve de nuevo al miedo del juicio de Dios. Más bien, han recibido el espíritu de adopción como hijos, el espíritu que produce la filiación, por el cual clamamos alegremente, Abba, Padre. El Espíritu mismo testifica y confirma junto con nuestro espíritu, asegurándonos que los creyentes somos hijos de Dios. Y si somos sus hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, compartiendo su bendición espiritual y herencia, si realmente compartimos en su sufrimiento, para que también podamos compartir su gloria. Romanos 8, 13, 17. El Espíritu Santo es quien controla el plan de Dios para nuestra vida, revelándonos las intenciones de Dios y guiándonos paso a paso en esos planes. También es quien nos muestra los propósitos de Dios, 1 Corintios 2, 9, 10. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Al conectarnos con el Espíritu Santo, seguirá abriendo nuevos capítulos en nuestra vida y guiándonos hacia nuestro propósito. Joel 2:29. Aún sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es el Espíritu Santo quien fortalece nuestra dedicación a Dios. Así de importante es el Espíritu Santo para nosotros. En realidad, no podemos tener un avivamiento genuino en nuestras vidas o en el mundo que nos rodea sin el Espíritu del Dios viviente. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo descendió sobre todos aquellos que escuchaban el mensaje, confirmando la aceptación de Dios para los gentiles. Todos los creyentes circuncisos que vinieron con Pedro estaban asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado incluso sobre los gentiles. Escucharon cómo hablaban en lenguas desconocidas y exaltaban y magnificaban y alababan a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede alguien negar agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara allí por unos días. Hechos 10, 44, 48. El Espíritu Santo es nuestro compañero siempre presente y confiable. Cuando el Espíritu Santo viene como nuestra guía a lo largo del viaje de la vida, no lo hace de manera fría o impersonal, sino como un amigo y compañero que nunca nos deja sentir solos. Muchas acciones que solo una persona puede realizar son atribuidas al Espíritu Santo. Aquí hay una breve lista de estas acciones personales. El Espíritu Santo articula: aquellos que tienen oídos para oír son animados a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le concederé, Hijo de Dios, le concederé el privilegio de comer del fruto del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. En segundo lugar, el Espíritu Santo también ora por nosotros. Romanos 8:26. De la misma manera, el Espíritu viene a nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué oración ofrecer ni cómo ofrecerla como deberíamos, pero el Espíritu mismo conoce nuestras necesidades y en el momento adecuado, intercede en nuestro nombre con gemidos inefables. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos enseña. Juan 14:26. Pero el ayudador, consolador,
abogado, intercesor, consejero, fortalecedor, permanente, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. En mi lugar para representarme y actuar en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho. En cuarto lugar, el Espíritu Santo da testimonio del Señor. Juan 15:26. Pero cuando venga el ayudador, consolador, abogado, intercesor, consejero, fortalecedor, permanente, a quien yo os enviaré desde el Padre, es decir, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio y dará evidencia acerca de mí. El Espíritu Santo consuela a los creyentes. Hechos 9:30-31. Cuando los hermanos se enteraron del complot, lo llevaron a Cesarea Marítima y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. Entonces, la iglesia en toda Judea, Galilea y Samaria disfrutaron de paz sin persecución, edificándose en sabiduría, virtud y fe, caminando en el temor del Señor y en el consuelo y la motivación del Espíritu Santo, continuando su crecimiento en número. De hecho, hay capítulos enteros de la Biblia escritos sobre las actividades del Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se observa desde el principio de la creación, cuando el Espíritu se movía sobre el estado caótico de las cosas, trayendo luz. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Génesis 1:1-3. Desde la primera aparición del Espíritu Santo en la creación, empezamos a ver sus maravillas en la vida de hombres y mujeres en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el derramamiento pleno del Espíritu solo ocurrió después del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Las manifestaciones del Espíritu en la vida de los santos del Antiguo Testamento fueron diversas. Otorgó valentía, como vemos con Moisés al enfrentar al faraón, uno de los gobernantes más poderosos de ese tiempo. Por el poder del Espíritu Santo, Faraón se sometió a Moisés, aunque éste era un fugitivo en fuga. Y el Señor dijo a Moisés: mira, yo te he puesto por Dios a Faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Éxodo 7:1. Por el poder del Espíritu Santo, las personas fueron capacitadas para gobernar en el temor del Señor y llevar a una nación hacia la excelencia. Cuando Dios envió al profeta Samuel para ungir a David, un joven pastor, las Escrituras registran un incidente significativo. Jesse hizo pasar 7 de sus hijos ante Samuel, pero el Señor no eligió a ninguno de ellos. Samuel preguntó si todos los hijos estaban presentes, y Jesse mencionó que quedaba el más joven, David, quien cuidaba las ovejas. Samuel ordenó que lo trajeran, y cuando David llegó, el Señor le dijo a Samuel que lo ungiera, porque él era el elegido. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino sobre David desde ese día en adelante. 1 Samuel 16:10-13. A partir de la unción de David como rey de Israel, el Espíritu Santo vino sobre él para otorgarle la gracia necesaria para grandes hazañas. David gobernó sobre Israel durante aproximadamente 40 años. Fue un gran guerrero que nunca perdió una batalla y expandió las fronteras de su nación en una era de grandeza. La forma en que podemos dar sentido a la vida es simplemente estar tranquilos y permitir que el Espíritu Santo sea el ayudante que Jesús dijo que sería en nuestras vidas. La asombrosa personalidad, poder e importancia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes pueden entenderse por completo cuando estudiamos primero su obra en la vida de Jesucristo. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. 1 Juan 5:7-8. Todo comenzó antes de que nuestro Señor comenzara su ministerio terrenal.
fue a Juan para ser bautizado, y después del bautismo, las Escrituras registran que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. De hecho, este fue el signo que el Señor dio a Juan en el bautismo para que reconociera al Mesías cuando apareciera. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, pero Juan se lo impidió, diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí». Pero Jesús respondió: «Deja que sea ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia». Entonces Juan se lo permitió, y Jesús, después de ser bautizado, subió inmediatamente del agua, y he aquí los cielos se abrieron. Mateo 3, 13, 16. Y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y posarse sobre él. Y he aquí, se oyó una voz desde el cielo que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Mateo 3, 13, 17. Así es como despegó el poderoso ministerio de Jesús. Cada aspecto estaba impulsado por el Espíritu Santo, hasta que el Salvador ofreció su vida en la cruz para la redención de la humanidad. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11:2. Fue el Espíritu Santo quien condujo a Jesús al desierto para un ayuno de 4 días. Después de este periodo, su fama se extendió por todos lados, y los prodigios realizados por él simplemente no podían ser ignorados. Y enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Marcos 1, 12-13. Jesús, quien conocía profundamente al Espíritu Santo, nos proporcionó información perspicaz sobre quién es el Espíritu Santo y su impacto en la vida de cada creyente. Oremos, Padre Celestial. Nos reunimos hoy para sumergirnos en la sabiduría y la gracia de tus palabras, especialmente las pronunciadas por Jesús sobre el Espíritu Santo. Oramos por perspicacia y comprensión mientras exploramos las 5 increíbles manifestaciones que Jesús nos reveló acerca del Espíritu Santo. Cosas que Jesús dijo sobre el Espíritu Santo, buscando conocer más sobre esta presencia divina en nuestras vidas. Así como Jesús habló del Espíritu Santo como el ayudador, el consolador, te pedimos, Señor, que nos ayudes a reconocer la presencia de este consolador en nuestra vida diaria, que sintamos la guía del Espíritu Santo en momentos de incertidumbre y recibamos su consuelo en tiempos de tristeza. Enséñanos a depender de este ayudador divino en nuestros momentos de necesidad, tal como Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que nos había dicho. Espíritu Santo, te pedimos la sabiduría para entender las enseñanzas de Jesús. Ilumina nuestras mentes y corazones para que recordemos y vivamos las enseñanzas de Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos a discernir tu voz en medio del caos de este mundo y a seguir tu instrucción divina con fe y obediencia. Jesús describió al Espíritu Santo como el Espíritu de la verdad que nos guía hacia toda la verdad. En un mundo donde a veces es difícil distinguir lo que es verdadero de lo que no lo es, pedimos la ayuda del Espíritu Santo para conocer lo que es correcto y lo que es incorrecto, y para distinguir la verdad de las mentiras. Espíritu Santo, ayúdanos a ver las cosas como tú las ves, para que podamos comprender la verdad y hacer y decir cosas que muestren la bondad de Dios y le den alabanza, tal como Jesús prometió. Testificar acerca de Él, y a su vez nosotros también somos llamados a ser testigos. Fortalécenos, Espíritu Santo, para ser testigos valientes y audaces del amor y la salvación de Cristo. Que nuestras vidas reflejen el amor y la gracia que hemos recibido, y que nuestros testimonios inspiren a otros a buscarte, Señor. Como Jesús dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo de culpabilidad en relación con el pecado, la justicia y el juicio, oramos por un corazón receptivo a la convicción del Espíritu Santo,
guiándonos lejos del pecado y orientándonos hacia una vida de justicia. Que seamos sensibles a los impulsos del Espíritu, rápidos para arrepentirnos y ansiosos por alinear nuestras vidas más estrechamente con tu voluntad. Al reflexionar sobre estas verdades, pedimos una relación más profunda con el Espíritu Santo. Ayúdanos a estar atentos a sus indicaciones, ansiosos por escuchar y listos para actuar según su guía. Que el Espíritu Santo sea una presencia constante en nuestras vidas, transformándonos desde adentro hacia afuera y acercándonos más a ti. Oramos por aquellos entre nosotros que pueden estar luchando por sentir la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Que sean alentados hoy al saber que el ayudador siempre está cerca, listo para brindar consuelo, orientación y sabiduría. Que sientan testigos, danos poder, Espíritu Santo, para ser testigos valientes y audaces del amor y la salvación de Cristo. Que nuestras vidas reflejen el amor y la gracia que hemos recibido, y que nuestros testimonios inspiren a otros a buscarte, Señor. Tal como Jesús dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo de culpa, en relación con el pecado, la justicia y el juicio, oramos por un corazón receptivo a la convicción del Espíritu Santo, guiándonos lejos del pecado y orientándonos hacia una vida de rectitud. Que seamos sensibles a los impulsos del Espíritu, rápidos para arrepentirnos y ansiosos por alinear nuestras vidas más estrechamente con tu voluntad. Al reflexionar sobre estas verdades, pedimos una relación más profunda con el Espíritu Santo. Ayúdanos a estar atentos a sus indicaciones, ansiosos por escuchar y listos para actuar según su guía. Que el Espíritu Santo sea una presencia constante en nuestras vidas, transformándonos desde adentro hacia afuera y acercándonos más a ti. Elevamos también a aquellos que aún no han experimentado la alegría de conocerte. Que el Espíritu Santo obre en sus corazones revelándoles la verdad de tu amor y la salvación que viene a través de Jesucristo. Úsanos, Señor, como instrumentos de tu amor y gracia para llegar a aquellos que aún no han sentido la calidez de tu amor y la paz que viene de tu presencia. Buscando significado y propósito en sus vidas, en todo lo que hagamos, que te honremos y glorifiquemos, Dios Todopoderoso. Te agradecemos por el regalo del Espíritu Santo, nuestro Consolador, Maestro y Guía. A través del Espíritu Santo, mantenemos nuestra conexión contigo, arraigados en tu verdad. En conclusión, espero que hayan disfrutado y reflexionado sobre la historia que compartimos hoy. El papel del Espíritu Santo en nuestras vidas es realmente asombroso, y siempre hay algo nuevo que aprender de estas experiencias. Queremos saber qué les pareció y qué lecciones han extraído de la historia. Les animamos a que compartan sus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Qué enseñanzas les dejó la historia del día de hoy? No olviden darle like si les gustó el video y suscríbanse para no perderse futuros contenidos. Estamos agradecidos por su participación y esperamos seguir compartiendo más historias significativas en el futuro. Hasta la próxima.